Pues hasta ahora que vimos Arvit, dijimos que llamamos Shabbat Bereshit, es decir, que Arvit representa a Dios, ¿no? Sí. Como Dios el creador del mundo. Shahri dijimos que representa la Torah, es decir, como Shabbat que está escrito en la Torah, que significa la Torah, lo significa Shabbat desde el punto de vista de la Torah. Y ahora vamos a ver la parte del pueblo de Israel. ¿Ok? Es Minha. Entonces así termina el triángulo, ¿no? Y cuando terminamos ese triángulo, pues vamos, pueblo de Israel. Cuando terminamos ese triángulo, entonces podemos llevarlo a la vida real, que es el Bet HaMikdash, que es Musaf. ¿Ok? Pues vamos a ver más adelante. Pobre, está solo. Ok. Entonces, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. Ok. El comienzo de la frase, es decir, la primera frase, אתה אחד ושמך אחד, esto nos recuerda un poquito el Alenu Lishabeach, ¿no? Cuando decimos, vaya Adonai lemelech al kol haaretz, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Es la misma idea. אתה אחד ושמך אחד. ¿Qué significa אתה אחד ושמך אחד? Le explicamos, ¿no? Dijimos que la esencia de Dios y su nombre son dos cosas. El nombre de Dios es la esencia y el nombre, Dios es la esencia. Y el nombre de Dios representa cómo Dios se revela en ese mundo, ¿no? Eso lo explicamos varias veces. Entonces nosotros venimos aquí y decimos, Ata Echad, Veshimcha Echad. Si tú eres uno, y también tu nombre es uno. En otras palabras, no hay una contradicción entre lo que eres y lo que representas. No sé si me explico bien. Yo estoy basando supuestamente que entendemos la diferencia. No sé si no, entonces yo repito. En Alenu Shabbat lo repito. En Alenu Shabbat dijimos que el objetivo de ese mundo es este versículo, ¿no? Que Dios será uno y su nombre es uno por medio de todas las naciones. ¿Cuál es la diferencia entre el nombre de Dios y Dios? ¿No? Adonai lemelech, como decimos en Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. ¿Por qué no decimos Shema Israel, Adonai Echad? ¿Por qué decimos Elohim? ¿Por qué jugamos con esto? Entonces dijimos que el nombre Yud Kei Vav Kei, que es Adonai, es la esencia de Dios. Pero no siempre logramos acordar entre la esencia de Dios y el nombre de Dios. El nombre de Dios significa lo que vemos en ese mundo. Como Dios se revela. Sí, ejemplo sencillo. Usted ahorita le dice, mire, te mandan una hoja de vida para trabajar contigo. Ok. Tú ves el nombre, tú hablas con él por el teléfono, tú le haces una cita, tú ves lo que él hizo, etcétera, etcétera. Tú imaginas a alguien, ¿no? Va a ser alto, va a ser flaco, va a ser gordo, va a ser bajito, va a ser... Es decir, uno está pensando, ¿no? Es decir, tengo aquí un papel sin foto y tengo nombres y tengo todo eso. Según esto yo imagino que va a ser así. De repente llegas a la cita y puede ser que es una persona diferente totalmente de lo que pensaste. Oh, yo pensaba que la voz en el teléfono se oye de 30 años, pero tiene 60. Esto, el otro, ¿no? Entonces, es decir, entre lo que uno imagina, que son los nombres, y lo que uno es, muchas veces hay diferencias. Es igualmente con Dios. Lo que nosotros imaginamos que es Dios, lo que nos explican, nos cuentan y todo eso. Pero en la realidad, en el mundo, el nombre de Dios, es decir, como Dios se revela, es diferente algunas veces lo que nosotros pensamos. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Es llegar a acordar entre los dos, que la misma imaginación que tuvimos de Dios, eso va a ser lo que vemos en ese mundo. Es difícil, pero la idea es que yo vaya a reconocer que el Dios de la naturaleza, el Dios que está ocultado, es el mismo Dios grande, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Entonces lo decimos aquí, Ata Echad Veshimcha Echad. Es decir, el único aquí en ese mundo eres tú, Dios, no solamente en la parte
teórica, es decir, el nombre de tu esencia, sino también en tu nombre, es decir, como tú te revelas en ese mundo. ¿Cómo se hace esto entonces? Por medio del pueblo de Israel. Pero una preguntita. Cuando dice Adonai, Elohim, Sí, entonces refiere Dios nuestro, por el nuestro. sí. O sea, estamos diciendo que no es de otros pueblos. No decimos que Dios es nuestro, sino decimos Solamente para nosotros, no. nosotros aceptamos a Dios como nuestro Dios, no excluyendo a los demás, No sino excluyendo. estamos dando énfasis que es nuestro Dios. No decimos Sin Shema excluir. Israel, Dios es nuestro, no es la traducción, sino Dios Nuestro. es nuestro Dios y Dios es un solo Dios. Sí, hay una diferencia entre es nuestro a nuestro Dios. Que es nuestro, no excluyendo que es de los demás. Solamente allá es más profundo. Allá ¿Se dice que Dios es nuestro o que Dios es nuestro Dios? Dios es nuestro Dios. ¿Qué significa Dios? ¿Por qué tenemos que repetir dos veces al mismo Dios? Porque en español no tenemos la traducción. Es decir, Adonai, el primer Adonai, es Dios celestial, llamamos, sobrenatural, lo que nosotros. Y nosotros tenemos Elohenu. Elohenu es Elohim Shelanu. ¿Qué significa Elohenu? El Dios que nosotros está en sobrenatural, celestial, es el Dios que nosotros vemos en ese mundo, en esa tierra, el oculto dentro de la naturaleza. Correcto. Es lo que decimos en la Shema Israel. Bueno, no creo que Cintia está fuera de cancha. No, si no explicamos otra vez. Es decir, ahí en Shema Israel lo que tratamos de hacer no solamente reconocer que Dios es nuestro Dios y Dios es uno solo, ¿no? Sino lo que tratamos de Shema Israel es conectar entre el Dios que nos contaron cuando éramos chiquitos, que Dios es en los cielos y Dios es grande y Dios es celestial, etc. Entre el Dios que nosotros encontramos diariamente, que es el Dios que está ocultado en cada lado. ¿Entendimos? Por eso decimos Shema Israel, Adonai, que es tan grande, es Elohim. Y ese Dios es uno solo. Ahora, entonces, ¿cómo se hace esto? Por medio del pueblo de Israel. ¿Cómo? Mi ka'amecha que Israel goy ahad ba'aretz. Es decir, ¿cómo tú puedes hacer esto? Por medio de una nación que existe en esta tierra, que se llama el pueblo de Israel. Aquí hay un... Buenos días, ¿cómo están? Entonces, ¿ahora qué significa aquí? Aquí tiene doble significado, a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? ¿Qué significa a nivel individual? A nivel individual es muchas veces que uno no tiene como confianza en sí mismo y su autoestima está baja, ¿no? Entonces aquí viene el versículo que dice Umi ka'amecha que Israel goy ehad ba'aretz. ¿Qué significa? Está dando la importancia también a cada individuo. Había hay un rabino que decía, Rabbi Mikotsk, ¿no? Rabbi Mikotsk. No, Rabbi Israel Salanter, si no me equivoco. Gracias. Muchas gracias. Porque no recuerdo el nombre, yo creo que es Rabbi Israel Salanter. Él decía, un niño, ¿qué necesita? Un niño en ese mundo lo que necesita un adulto que cree en él. Es lo que dijo él. Creo que es Rabbi Israel Salanter. ¿Quién? Creo que es Rabbi Israel Salanter, creo. No recuerdo. Ok, después lo busco quién me dijo. Él es el único que necesita. Es decir, en hebreo dice, Kol ma she'eled tzarich, she'adam mevugar ya'amin bo. Entonces, cuando uno
aplica esa frase, entonces saca el bien o el potencial o el máximo, podemos decir, de uno. Entonces por eso empieza aquí, que Israel goy ahad ba'aretz. Si el único que puede llevar la unión entre el nombre de Dios y su presencia y su esencia es el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué lo decimos en Minha? Porque en Minha es un tiempo, ok, en Shabbat no lo hacemos, ¿no? Shabbat no trabajamos en Shabbat, entonces no tenemos esa, pero Minha representa el tiempo que hay más ocupación, llamamos mundana. Uno de la mañana está despierto, come, después quiere dormir. Ese Shabbat pasa mucho. Shabbat cuando estamos cansados de la tarde, y a las 3, así, no quiere dormir. Y también en día de semana en Minha uno trabaja, así le estamos ocupándonos de la parte mundana. Pero allá que nosotros santificamos ese momento y lo contenemos con algo positivo, entonces eso se llama unir el nombre de Dios celestial con el nombre de Dios terrenal. Por eso decimos Atay Ahad. ¿Con el trabajo? Sí. Porque el hecho que usted ahorita está trabajando y representa los valores judíos por medio del trabajo, allá llega a llevar el nombre de Dios a uno solo. Porque recuerda que nosotros dijimos que el trabajo del pueblo de Israel para poder, llamamos, unificar y resaltar el nombre de Dios adecuadamente, no es delante de los ojos de los judíos, sino delante de los ojos o de los lejanos del judaísmo o de las naciones. Solamente en ese momento el nombre de Dios está completo. ¿Ok? Por eso Yosef, por ejemplo, Yosef Atzadik, lo que quería hacer, eso es lo que quiere hacer él. Solamente que lo hizo un camino no correcto, pero él pensaba que es el objetivo, igual como el rey Salomón. Hay muchas personas en la historia del pueblo de Israel que entendieron ese concepto. Entonces, pero ¿cómo se hace? La pregunta es si tengo que salir afuera o tengo que solamente iluminar dentro y así va a haber la luz por afuera. O sea, judaizar los pueblos. Exactamente. Sin embargo, no convertirlos, Sí. sino darles las ideas, pero que no se conviertan. Dale buen Sí. ejemplo. Por Sin ejemplo, convertirlos. ahorita, ¿cómo se hace esto? La pregunta es si yo tengo que ir a las naciones y vivir con ellos o tengo que vivir en mi lugar y alumbrar hacia afuera. Es la discusión entre Yehudá y Yosef, Porque los hermanos. el proselitismo es convertir al otro a la Sí. religión, pero en este caso no. Sí. Es darle las ideas. Por ejemplo, yo no sabía esto, pero me dijeron, por ejemplo, que Rav Hirsch, que vivía en Alemania, él tenía esa ideología, que él decía, nosotros tenemos que vivir para iluminarnos. Sí. Y Rav Kook no estaba de acuerdo con esto. Él dijo, no, tenemos que ir a la tierra de Israel, crear nuestro estado y de allá sacar. Bueno, una discusión. Pero el ¿No objetivo, aplican los dos? la pregunta, ¿cuál es el riesgo? Por ejemplo, vemos que Rav Hirsch se equivocó. O sea, Rav Kook tenía razón o no, yo no sé, pero por lo menos sabemos que Rav Hirsch se equivocó. Vemos que no se logró nada. De Estados Unidos, por ejemplo, que está pasando. Igual, sí. ¿Qué? Que hay una cantidad de asimilación. Impresionante. Mucho. Pero están supuestamente difundiendo el nombre de Dios, pero el nombre de Dios equivocado. Entonces allá ya hay un peligro, aunque hay una parte que es sí correcta, ¿no? ¿Es cierto? Hay que ver, no sé, en todos los lados hay algo positivo, ¿no? Es decir, si hoy en día no hubiera existido, llamamos, el movimiento reformista, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy difícil que haya una conexión entre el americano, llamamos, el gobierno americano y la comunidad judía. Difícil. Imagínate, es decir, ¿Eso lo lograron los reformistas? de una parte, yo creo, ¿no? De una parte, ellos lograron como supuestamente tener más idioma común con las naciones. Problema que se viene a cuenta de la esencia judía. Entonces ya no sirve. Pero sí logran de hacerlo. Y nosotros como ortodoxos es difícil porque estamos supuestamente, es decir, la ortodoxia en sí, muchas veces piensa que uno tiene que aislarse del mundo. Entonces no hay idioma común, es muy difícil.
Entonces, como común con las naciones, es decir, tefilá y todo eso no va ahorita a influir sobre ellos. Lo que influye sobre ellos es, como usted dijo, el comportamiento de uno. Pero el comportamiento de uno, nosotros creemos que se puede mejorar por medio de la fuente adecuada y correcta que es el judaísmo. Entonces, el comportamiento se va a cambiar. Por eso es por el peligro con el reformismo, ¿no? Porque si yo voy a decir que hoy en día yo puedo llegar al mismo nivel ético con el movimiento reformista, entonces quiere decir que Dios se equivocó. No importa ahorita. ¿Por qué? Porque exigieron cosas que no están al lugar. Pero si creemos que todo lo que exigieron nuestros sabios es para mejorar nuestra personalidad, necesitamos todo. No podemos reformar o modificar. Porque si Dios dijo que no se puede tocar en órgano para cantar, ¿ok? Los reformistas sí tocaban órgano para Sí. cantar. Sí, ayer me mostró Keren. ¿Vieron ayer? ¿No? En Facebook salió ahorita. Keren me mostró una señora de Corea, que su papá era judío, es judío, murió, no sé. Y ella se convirtió, creo. Y se convirtió también en Hazán y Rabina. Una señora. Y la invitaron a la Casa Blanca a prender velas de Hanukkah. Sí. Y con Obama, no sé qué, habló y después prendieron, cantaron. Es cantante. Y entonces después entra a YouTube para ver. Rabina y Hassan. Hazán, sí. Tiene una voz muy buena, ¿no? Pero, y canta ahí, canta Rosh Hashanah y Kippur. Entonces, uno dice, mire, el agua está revientando. No sé si ustedes estaban en Nueva York, en una sinagoga, se llama Immanuel. ¿Cómo se? No, está en la, si no me equivoco, al lado del Parque Central, creo que es 52, 54, algo así. Entonces se llama Gigante. ¿Nunca fueron ahí? No, Muy en bueno. Nueva York no he ido. ¿Con la Quinta Avenida? No, creo, no sé si con la quinta. Puede ser. Sexta, puede ser. Pero está gigante, es decir, 4 veces. ¿Es la sinagoga más grande No del sé. mundo? No sé. Pero es gigante. No creo que eso funcione. Pero es reformista. Wow. Pero gigante, muy bonito. Es que Steffi, mi hija, estuvo en Budapest, en la segunda sinagoga más grande del mundo. Ah, sí. Y me dijo que la más grande del mundo estaba en Nueva York. Ah, puede ser esta. Y donde estaba su hija en Washington, ¿no? ¿O no? Sí, no, En- pero ella estuvo en Europa. No, yo digo, pero estaba en Washington. Estaba en Virginia, en el norte de... Ah, porque Pero Washington, está en esa señora Florida. que habló ayer es de Washington. ¿Ah, sí? Tiene una comunidad de Betel, se llama, de reformista de Washington. Y tiene una sinagoga muy parecida a Immanuel. Muy parecida. No, mi hija cuando estaba en Virginia pertenecía Nueva York, A la Nueva York igual. en internet. Sí, no creo que su hija vaya para allá, pero iba a la Lugano. Seguro que está en internet. la sinagoga. Y ahora que está por Londres también, va a una Lugano. no, sí. Yo digo solamente pues que escuchó sobre ella. Entonces volvemos. אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. ¿Ok? Ahora, si ya entendemos que el pueblo que puede llevar a hacer que el mundo crea en un solo Dios, que es el mismo Dios que vemos en ese mundo, que es lo que cuesta más a las naciones. Entonces dice, Tiferet Gedula, Va'ateret Yeshua, Yom Menuha Ugdusha Le'ammecha Natata. Es decir, lo que hablamos muchas veces, los textos anteriores, lo que dice, ¿cómo se hace? Tiferet Gedula, Va'ateret Yeshua, Yom Menuha Ugdusha Le'ammecha Natata. Es decir, es un día de descanso físico, pero con Kedusha. ¿Qué significa? De un lado descansamos de la parte física mundana, pero no vamos ahorita a descansar y dormir, sino vamos a llenarnos de santidad. Okay, esa es la esencia de Shabbat. Entonces, Tiferet Gedula Va'ateret Yeshua Yom Menuha Ugdusha Le'ammecha Natata, Abraham Yageh,
Yitzhak Yirane, Jacob Banav Yanuhu. Entonces, aquí vemos cómo empezó, cómo es el proceso. Primero empezó Abraham, aunque obviamente que no tenía Shabbat, pero estamos hablando de Abraham y Agel. Yitzhak y Eranen, Abraham va a cantar, llamamos. Entonces Yitzhak y Eranen, pero Jacob Uvanav ya no jugó. Aquí pasamos del individuo al colectivo. De un Abraham, de un Yitzhak, es una persona. Jacob también es una persona, pero ya con sus hijos se convierte a un pueblo. Es decir, llamamos, ese don de llevar el nombre de Dios en el mundo pasó de una persona o unas personas a un pueblo, que es el pueblo de Israel, es lo que dijimos antes. Entonces, Menuhat Avraham Yagel, Yitzhak Yeranen, Jacob Banav Yanuhu Vo. Ahora, ¿qué descanso va a tener el pueblo de Israel? Mira lo que dice acá. Menuhat Ahava Undava. Menuhat Emet Ve'emunah. Menuhat Shalom Hashket Vavetah. Entonces aquí tenemos tres tipos supuestamente de descansos, ¿no? Tenemos Menuhat Ahava Undava. Después Menuhat Emet Ve'emunah. Y después Shalom Hashket Vavetah. Entonces, el primero es amor. Segundo es la verdad y la fe. El tercero es de la paz. ¿No? Se dice. ¿Qué significa? Aquí dice qué nosotros logramos por medio de Shabbat. ¿Qué hay en Shabbat? Dice, ¿cuál es la ganancia, llamamos, nuestra en día de Shabbat? Otras palabras, otra forma de preguntarlo. ¿Por qué Dios nos ordenó Shabbat? Aquí contesta. Shabbat nos da tres cosas. Uno a nivel familiar, social llamamos. El otro a nivel de fe. Y el tercero a nivel individual. ¿Qué significa? Recuerda que nosotros dijimos, porque en judaísmo hay muchos triángulos. Hay otro triángulo aquí. Y es el trabajo de uno en el mundo. Siempre tiene que ser en ese triángulo. Uno con Dios, uno con su prójimo y uno consigo mismo. Es decir, siempre tenemos que equilibrar entre esos tres puntos. ¿Ok? Es decir, a nivel espiritual es uno con Dios y a nivel social es uno con su prójimo y a nivel individual es uno consigo mismo. ¿Ok? Es el trabajo que uno siempre tiene que hacer. Y Shabbat nos está aportando en ese concepto. ¿Cómo? Ahava Undava. ¿Cómo Shabbat está ayudándonos a nivel uno con su prójimo, ¿no? A nivel social. En Shabbat, eso lo dice Rav Kook. Dice Rav Kook en Shabbat, pero es algo sencillo, ¿no? O sea, en Shabbat, aparte que invitamos uno al otro, comemos juntos, y compartimos, etcétera, etcétera. En Shabbat pasa algo interesante. Salud. Gracias. Entonces, en Shabbat, ¿cómo logramos esto? Dice Rav Kook algo interesante. Dice que en Shabbat no se puede hacer trabajo, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer trabajo en Shabbat? Entonces, porque Dios descansó. Ok, pero ¿por qué? ¿Qué quiere darnos? Dice Rav Kook que en Shabbat, cuando uno lo que hace la diferencia social, clases, es el trabajo. Sí, no solamente a nivel económico, sino dónde trabajas, en qué horario trabajas, en qué zona trabajas, en qué trabajas. Es decir, el trabajo en sí es algo muy importante a la vida, pero puede causar una separación muy grande, porque cada uno tiene otra ruta y otro horario y otro trabajo y otro también clase, llamamos, económico, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace la diferencia entre uno y el otro, que algunas veces puede causar la falta de la armonía y amor. En Shabbat lo que hacemos, anulamos todas esas diferencias. Entonces aquí todos somos iguales en Shabbat.
Porque aunque yo tengo $4 millones en el banco y tú tienes 400,000 pesos, eso no importa porque en Shabbat no nos ayuda. Es algo interesante que en Shabbat es un día supuestamente desconectado del mundo. ¿Qué significa? Hasta a nivel alágico también es. En Shabbat no estamos valorando las cosas como el valor en la semana, sino lo valoramos como el valor que hay en Shabbat. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Sabemos que hay algo que se llama muktzeh en Shabbat, ¿no? No sé qué es. Muktzeh Comer son cosas que son prohibidas. prohibidas de moverse en Shabbat, ¿no? ok. Por ejemplo, lápiz, cartera, todas esas cosas. Coger el celular. Sí, ya. Ahora, tú vas a dormir y al lado tiene mesas de noche, digamos. Sí. Y en la gaveta tiene un libro y tiene una cartera que tiene la cartera 4 millones de pesos. ¿Ok? Sabemos igual como no podemos mover el objeto, tampoco podemos mover la base donde está el objeto. Si yo pongo sobre un plato, a propósito puse aquí una vela, por ejemplo, no solamente que no puedo mover la vela, tampoco puedo mover el plato de abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es base a una cosa prohibida, entonces también se contamina. No se puede mover la tela. Por ejemplo. Correcto. Por ejemplo. Hasta que termine, o sea, no se puede quitar el candelabro. Exactamente. Ahora, yo olvidé, ya ahorita ya tengo ahí la cartera y quiero abrir la gaveta para sacar el libro y estudiarlo en Shabbat. Pero hay la cartera. Ahorita en día de semana, si te dicen, mire, tú puedes subir al avión o el libro o la cartera de 4 millones, ¿qué vas a hacer? Obviamente que vas a subir la cartera, ¿no? Porque con esos 4 millones compro 2 libros de esto y me queda también toda la plata. Pero en Shabbat, la cartera, aunque esté llena de 10 millones de pesos, no sirve porque no puedo hacer nada con ella. Entonces, para mí en Shabbat, ¿qué es más importante? El libro. Y por eso puedo mover la gaveta. Es decir, que las definiciones, llamamos, o la valoración en Shabbat es diferente totalmente. No es algo del valor verdadero, sino es el valor necesario para mí en Shabbat. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? En Shabbat nosotros anulamos todas las cosas que nos hacen separación, ¿ok? Y nos unimos. Por eso dice, Menuhat Ahava Undava. Es decir, es un día de amor, y Nedava quiere decir colaboración, es decir, compartir. Es el día de Shabbat. Es el primero que hay aquí. Y por eso, por ejemplo, en Kippur nosotros ponemos también un talit, ¿no? Un talit sobre todo el Shabbat. Todo el Kippur, perdón, por 2 motivos. Uno es para supuestamente parecernos ángeles, ¿no? Con blanco, ¿no? Y aparte de esto, lo que tratamos de hacer es no diferenciar entre uno y el otro. Todo el mundo igual. El traje que tú trajiste, no importa ahorita si es de Arturo Calle o de Hugo Boss, no sé qué. Lo que tenemos ahorita es un talit por encima. Todos somos iguales delante de Dios. Para unirnos, para poder rezar el día de Kippur. Entonces, es el primer punto que nos da, ¿no? El primer punto de Shabbat. Menuhat Ahava Undava. Después nos dice Menuhat Emet Ve'emunah. ¿Qué significa? El día de Shabbat resaltamos 2 cosas. Uno es la fe en Dios. Ese otra vez es el punto entre uno y Dios. Entonces, la fe en Dios. Y el segundo es que nosotros verdaderamente en Shabbat vemos lo importante y lo menos importante. Es en Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat ya vemos que importante es, por ejemplo, la familia, y vemos que importante es la parte espiritual, y vemos que lo importante es la comunidad, lo importante es la salud. Sí, hay muchas cosas que uno ve que es verdaderamente lo importante, y todo lo demás son herramientas para lograr esto. Entonces, por eso son menos importantes. Pues dice Emet, la verdad. Ve'emunah, y también la fe. Entonces, ese es el segundo punto. Entonces, ya tocamos la parte social, ahorita la parte entre Dios y nosotros, la parte espiritual, y ahorita vamos a tocar la parte individual, es decir, la paz interna, que ya lo hablamos varias veces, que dice Menuhat Shalom Hashket Vaveta. Tenemos paz, tranquilidad y seguridad, ¿no? Es lo que dice acá. Okay. Lo que dijimos en Shabbat, uno llega a la paz interna. ¿Qué es la paz interna? Que uno sabe utilizar las cosas adecuadamente. Es decir, en Shabbat lo que hacemos, utilizamos
la comida y el comedor y los juegos y los libros y los niños y el tiempo. Es decir, en Shabbat nosotros estamos equilibrados porque sabemos dar la importancia a cada cosa en su lugar, ¿no? Esa es la paz, esa es como dijimos, el equilibrio interno. Entonces los 3 puntos que vemos en Shabbat. Eso se refleja en el pueblo de Israel. Cuando ya tenemos esas tres llamamos tranquilidades o 3 descansos o equilibrios, podemos llevar el nombre de Dios adecuadamente y podemos unir entre un Dios celestial y llamamos entre comillas Dios terrenal. Y después termina diciendo Menuha Shelema Shatahu Otseva. Eso es el descanso completo que tú Dios quiere. Es el objetivo del Shabbat que tú nos ordenaste. Ahora, ¿qué llegará? ¿A dónde llegamos todo eso? Y aquí Uvaneja Viedeu, כי מאיתך היא מנוחתם, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. Es decir, van a llegar a reconocer sus hijos, el pueblo de Israel, y van a saber de qué. כי מאיתך היא מנוחתם. Es decir, ¿cómo uno puede lograr el descanso verdadero? Cuando se conecta con Dios. Está escrito, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. Está escrito en la Torah, el judaísmo es el árbol de la vida. Y también está escrito que también la Torah está dando vida a uno. ¿Qué significa? El descanso que estamos hablando aquí, como dijimos, no es descanso del cuerpo. El descanso que estamos hablando aquí es un equilibrio espiritual, falta de preocupaciones. Entonces, si ya nosotros reconocemos que lo único que puede llegar a un descanso es por medio de comunicarnos o conectarnos al judaísmo, entonces por medio de descansarnos, lo que hacemos, santificamos el nombre de Dios. Es llamamos un juego, no juego, es una acción y reacción, ¿no? Es decir, de un lado nosotros que no reconocemos que todo proviene de Dios, pero el hecho que lo hacemos y lo aplicamos en la vida, automáticamente santificamos el nombre de Dios. ¿Ok? Al menuhatam yakdishu et shemecha. Sobre ese descanso, entonces van a santificar tu nombre. Ok. ¿Entendimos? Ok, eso es minha. Eso es minha. Porque está diciendo aquí que acepta, por favor, nuestro descanso. Acepta. ¿Dónde está? En el orden. Entonces, okay. La palabra retze no es solamente aceptar, ¿no? La traducción literal puede ser que es aceptar, ¿no? Pero la verdad que la palabra retze viene de la palabra razón. Razón es querer. Diferente. Yo diría que la palabra aquí, retzena bimnuhatenu, es decir, Dios desea nuestro descanso. Como yo digo, si uno dice a su papá o a su mamá, mire, por favor, puede ser que aquí decir, desea mis regalos, desea mis palabras. Entonces no acepta, aceptar es como nosotros pedimos, mira, aunque tú no quieres, pero por favor acepta. Sí, eso es lo que me parece. No. Retze, es decir, como nosotros decimos, Retze Adonai Eloheinu ba'amecha Israel. ¿Qué significa? Interésate. Interésate en el pueblo de Israel. Retze Adonai Eloheinu ba'amecha Israel. Retze ve'ahalitzenu. También lo decimos. La palabra Retze es la palabra razón, que tenga la voluntad. ¿No? Rabino, me va a salir una preguntita que me acordé. El Shabbat, usted comentó que en el desierto decían Zahor, sí. el Shabbat, recuerda el Shabbat. Y para entrar a Israel, Shamor. recuerda y cuídalo. Zahor de Shamor. ¿Y por qué en el desierto no cuidarlo también?
Porque en desierto, Aunque se separa un poquito de este tema. no importa, pero en el desierto, ¿por qué dijo Zahor? Solamente recuerda y no Solo llamó. recuerdo. Sí. Porque no van a tener trabajo prácticamente. Ah, ya. Desierto tiene comida del Toda la cielo, semana igual. todo es sobrenatural. Ok. En cambio, cuando entra a la tierra de Israel, ya necesitan trabajar la tierra. Es por su cuenta. Sí, por eso dijo Shamor et Yom Shabbat, cuida el día de Shabbat. Son los de los cambios que hizo Moshe. Sí. Ok, hasta aquí Minham. Tenemos tiempo para Musaf, ¿no? Para terminar.